Hola, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Hombre, me siento completamente honrado y muy gozoso de poder compartir y abrir este año 2022 enseñando la palabra de Dios. Una de las cosas que más me encanta es enseñar. Y si es la palabra de Dios, más aún. Entonces, agradezco a Dios por la oportunidad. Y también le pido a Dios que en este momento, mi amado, tú te puedas enfocar y puedas degustar de su palabra. Así que te invito a que ven, oremos para que sea el Señor hablando a tu vida, a mi vida y pueda accionar su palabra en nosotros. Amantísimo y buen Dios, primeramente agradecido por el espacio, segundo por la oportunidad de escuchar y poder accionar tu palabra en nuestras vidas. Permíteme a mí, Señor, ser solamente el vocero, Padre, que no tenga yo, Padre, palabras huecas o de humana sabiduría, sino que sea tu palabra, sea tu espíritu guiando mi vida. Y agradezco, Padre, que también así hables a mis hermanos y que cada uno de ellos pueda accionar tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Bueno, mis amados, recuerden que estamos hablando de un panorama bíblico, específicamente libro por libro. Ahorita vamos a empezar por el libro de Crónica. Y es interesante ver que el libro de Crónica en la Biblia hebrea, lo que conocemos como primera y segunda de Crónica, eran originalmente un solo libro y se le conocía como la Divrei Hayamim, o acciones o hechos de la época o los tiempos. Pero los traductores griegos por allá en el siglo II antes de Cristo, ellos la dividieron en dos. El título en español proviene de la palabra crónico, ese nombre fue dado por Jerónimo, un traductor latín, y vemos algo muy interesante también, y es como este libro nos muestra a nosotros un texto fundamental, al cual me voy a permitir leer para ustedes literalmente. Dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agregó de mí para ponerme por rey, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Ese es el texto clave del libro de Crónicas, sobre todo fundamentalmente del primer libro, que ahorita como dije, separado. Y hay un término que debemos tener en cuenta en todo el panorama de este texto y de este libro. Y el término clave aquí es dinastía. Este libro se centra en cómo Dios establece la dinastía eterna de David y describe los logros positivos de David, tanto religiosos como militares. Entonces vemos también, en resumen, digamos, si resumiéramos a Crónica en una sola frase, podríamos decir que después de extensas genealogías introductorias que nos muestra el libro, el autor relata cómo David gobernó durante 40 años bajo la bendición de Dios y cómo se centró especialmente su atención en Jerusalén, en el sacerdocio y en los preparativos para la construcción de este templo. Es algo muy importante cómo David hace todo eso y cómo cada uno de los textos de Crónica se enfocan en este rey. Entonces vamos a ver aquí también su autor, su contexto histórico. Algunos dicen que el autor es desconocido, es decir, hasta la fecha no se conoce. Sin embargo, algunos consideran que fue Esdras su autor y dicen que por allá cerca del 450 antes de Cristo. Los eruditos se refieren al autor anónimo de primera y segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque no está a ciencia cierta quién es el autor. Entonces, a este autor, como es anónimo, se le conoce como el cronista, ¿sí? Según la traducción judía. Esdras fue el compositor, pero esto no se puede demostrar ni refutar. Sin embargo, le vamos a conocer como el cronista. La obra fue escrita después del regreso de los exiliados de Babilonia. Algunos eruditos fechan este libro por allá en los años 300 antes de Cristo.
Por lo que general una fecha, pero por lo general una fecha anterior puede parecer más probable. Es decir, está entre el 300 y 350, 400 antes de Cristo. Por eso hablábamos de que se considera el autor, digamos, quien lo escribió, si fuese Esdras, por la fraseología, podríamos decir que fue en el 450 antes de Cristo. Pero como les dije, esto no se puede ni refutar ni confirmar. Sin embargo, sí podemos decir que tiene un público inicial y destinatario, que en este caso son los israelitas que están en Jerusalén después de su regreso del exilio. Entonces vemos que el libro no expresa su público destinatario original. Sin embargo, más adelante puedes leer, cuando leas el libro, sobre el propósito de este. Tal vez el manuscrito original fue colocado por allá con un propósito dentro de reconstruir el templo. Allí se habría unido a la creciente colección de todas las escrituras sagradas de Israel. O sea, si vemos allí uno de sus propósitos, ahí podemos ver uno de sus propósitos, y es cómo se iba a reconstruir el templo. Aquí nos muestran algunas características. Entonces, dentro del origen, que también es algo que se desconoce, es decir, el origen del libro como tal se desconoce, debido a que la autoría y la fecha pues no son a todos nosotros inciertas, tampoco se conoce qué lo impulsó a la redacción, ¿sí? ¿Qué impulsa la redacción del libro de Crónicas? Se cree que uno es para mostrar los detalles de la reconstrucción del templo, por eso habla mucho de David también. Entonces, el autor utilizó muchas fuentes, que incluyen cuáles, los libros de Samuel, de Reyes, y también mencionan algunos documentos oficiales de la corte, que es interesantísimo. Algunos le llaman el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y lo vemos donde, en Primera de Crónicas 9:1. En Segunda de Crónicas también lo estamos viendo en el capítulo 16. Entonces, también tuvo acceso a materiales escritos por ciertos profetas. En el libro de Crónicas de Samuel, por ejemplo, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, como lo vemos en el primer capítulo, perdón, en el capítulo 29, Primera de Crónicas. Ahí nos está hablando de eso. Nos habla de las palabras de Jehú, hijo de Hanani, también. Es decir, hay muchas fuentes en las que el cronista utilizó y por ende esas fuentes nos dan una fidedignidad respecto a este libro. Sin embargo, el origen es desconocido para nosotros hasta la fecha. Vemos aquí un propósito que es lo más importante. Mirar el propósito de este tema. ¿Cuál es el propósito? Bueno, como vemos, este libro originalmente, la primera mitad de una sola composición, ¿sí? El propósito de los libros que ahora se conocen como Primera y Segunda de Crónica debe ser considerado en su conjunto, no separado. No, el Primera de Crónica tiene un propósito y el Segunda no. En conjunto tienen un solo propósito. Entonces, esta obra que responde a unas preguntas muy importantes para aquellos israelitas que habían regresado después de años de exilio en Babilonia. Entonces, ese es su propósito. Vamos a ver cuáles serían esas preguntas. Entonces, su tiempo para ellos fueron difíciles y decepcionantes. Por lo tanto, ellos se preguntaban si ellos encajaban todavía en el plan de Dios. Era una pregunta que estaba latente en la vida de esta población exiliada. Y también si ellos eran todavía, si en ellos aplicaba todavía las promesas de Dios. Por último, ellos también pensaban qué instituciones religiosas y políticas eran importantes, qué lecciones del pasado ellos podrían aprender para no cometer los mismos errores. Eran preguntas fundamentales. Ese es el propósito del libro de Crónicas, responder a esas preguntas. Entonces el autor aquí va a responder esa pregunta que mediante la compilación de una serie de historias religiosas que específicamente son seleccionadas. El pacto que Dios hizo con David, por ejemplo, concerniente a una dinastía eterna, todavía estaba para ellos eso en vigor. Entonces, para ellos era importante poder leer la historia y reconocer
si ellos todavía eran aplicables para las promesas de Dios, por ejemplo, qué instituciones, como decía anteriormente. Entonces, para ellos todo esto era fundamental. Por eso el libro de Crónicas es vital. Entonces también podemos ver aquí si para ellos había poder, ellos podían tener esperanza en la restauración de su monarquía. Recuerden, vienen exiliados. Mientras estaban, ellos esperaban. Ellos podían hacer las cosas que Dios le pedía. Ellos querían saber cómo ofrecer los sacrificios adecuados por los sacerdotes adecuados en el lugar correcto y adecuado o adecuado. Entonces, para ellos era importante saber todo eso. Por último, aunque David y Salomón son presentados como los reyes ideales, recuerden que la apostasía de los reyes posteriores se destacaba como causa del exilio babilónico. Y eso lo vemos en Segunda de Crónicas. Entonces, el pueblo de Dios que hoy estudia estos libros debe hacerlo con los propósitos originales en mente. Esos son los propósitos. Esas son las preguntas vitales a responder. Miren la importancia de este libro. Miren la importancia de este libro, tanto así que nosotros hoy debemos tener en mente todo esto. Estas son preguntas que son fundamentales estudiar dentro del libro de Crónicas. Entonces yo te invito a que si estás tomando apunte, las anotes porque son fundamentales. Responder en todo el contexto de estos libros, de este libro, perdón. Entonces también podemos, a primera vista podemos ver cómo y qué ocurre en el caso del libro de Crónicas. Pero me gustaría antes leer el mensaje de Dios en Crónicas. Y vemos en Segunda de Crónicas 36:16 que dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. ¿Qué hacían? Burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, este texto es fundamental en Crónica, es el núcleo de Crónica, porque le va a mostrar a ellos muchos, digamos, parámetros para las respuestas o las preguntas que ellos estaban haciéndose. ¿Sí? Les estaba mostrando también que aunque Dios era amor, Él era un Dios que era celoso y que tenía también en vigor su justicia. Quiero que ese texto lo podamos, pues con, digamos, más detenimiento, se pueda escudriñar, se pueda revisar desde la casa. Y que vemos así como en resumidas cuentas a primera vista, como les dije, esto es apenas un panorama general del libro de Crónicas. A primera vista vemos acá que desde Adán hasta Zacarías, hijo de Meselemías, en primera y segunda de Crónicas se narra la historia de Israel desde sus raíces ancestrales en Adán hasta el día de la restauración después del exilio babilónico. Y lo vemos desde el capítulo 1 de Primera de Crónicas hasta el 9. Desde allí podríamos revisar bien, porque sé que vamos a encontrarnos con genealogía que para mucha gente parece tediosa, pero nos va a mostrar toda esa conducta. Entonces, también vemos una función importante en esa genealogía y es que aparecen, no como, digamos, no aparecen allí como, aunque aparezcan al comienzo, no son una enumeración estéril de nombres, no, realmente no lo son así, sino que ellas como tal constituyen un plan de Dios para el mundo, constituyen una importancia declaración del lugar de Israel en la visión de conjunto del plan de Dios para el mundo. Entonces, miren la importancia de Israel. Si queremos entender la importancia de Israel, es importante revisar algunas de estas genealogías. Es importante enfocarnos específicamente hacia dónde nos lleva el texto y el eje central de Crónica. Entonces, el cronista que hizo, él encontró la comprensión correcta de la historia universal en la fundación de Israel. Miren lo que estoy diciendo. Él encuentra la comprensión correcta de la historia universal, del universo en la fundación de Israel. O sea, todos los procesos que ocurren en Israel son vitales para entender el plan de Dios, tanto general como específico, en tu vida, en mi vida
y en el mundo y en el universo. Entonces, el nombramiento de David y la construcción del templo donde Dios residía en el mundo, recuerden que esto es un anticipo del verdadero templo, que vendría siendo ¿quién? Jesucristo, quien viene a residir en este mundo como hombre. Por eso es importante Crónica. Entonces, espero, mis amados, que realmente Crónica les ayude a ustedes a poder mirar toda esa secuencia que se da desde la caída hasta la restauración, que se da en el templo físico, pero que es un anticipo y que nos muestra algunos detalles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es maravilloso poder mirar en el pasado y obviamente en el presente y en el futuro todos los detalles ricos de Jesús. Pero cuando empezamos a mirarlo, cómo se detallaba desde el Antiguo Testamento, eso enriquece más el conocimiento de nuestro Señor. Así que yo te invito a que no te pierdas el próximo viernes este espacio y sobre todo te invito a que escudriñes en casa, que saques un tiempo para escudriñar las escrituras y para poder aplicarlas a tu vida. Eso es lo más importante. No seamos oidores olvidadizos. Recuerde lo que nos dice Mateo, que hay una persona, una que cimienta sobre la roca y otra sobre la arena. Pero ¿qué hace la arena? El que cimienta sobre la roca, él escucha, atiende y aplica. Y el que siembra, el que construye sobre la arena, escucha, o más bien no atiende, aunque oye y no atiende, no aplica. Entonces viene a ser un insensato. Para que tú y yo podamos ser sensatos, escuchemos, atendamos y practiquemos. Entonces, mis amados, espero que este corto panorama, o digamos este espacio que sé que es un poco corto para muchos, pero la intención es poder generar en ustedes ese amor por la palabra de Dios y sé que vamos a ir escudriñando un poco más. Así que Dios te bendiga y espero que nos veamos en la próxima. Hasta luego, mis amados.